4 de enero de 1945, 900 Matameme. El cuartel general del Tercer Ejército de Estados Unidos en Luxemburgo es un castillo reconvertido, pero el aire en su interior es glacial. Los radiadores están fríos y el único calor proviene de una gran chimenea de piedra donde los troncos crepitan. El general de división George S. Patton está de espaldas a la sala calentándose las manos. Es el amo del campo de batalla, el Salvador de Bastogne, pero el hombre que entra en la habitación no ha venido a felicitarlo. Un mayor de la oficina del inspector general da un paso al frente. Está nervioso. Lleva una gruesa carpeta manila con el sello de alto secreto. Dentro hay declaraciones juradas, informes balísticos y una lista de nombres. Es un expediente de investigación que detalla una ejecución masiva no cometida por los nazis, sino por soldados estadounidenses. El mayor se aclara la garganta y coloca el expediente sobre el pesado escritorio de roble. Espera una orden de consejo de guerra. Espera justicia. Patton se da la vuelta. Mira el expediente, luego el fuego, luego al mayor. No abre la carpeta. No pregunta por los nombres. En su lugar, extiende la mano, toma la prueba de un crimen de guerra estadounidense y camina hacia las llamas. El mayor observa en silencio atónito mientras el general se prepara para hacer lo impensable. No va a castigar a los asesinos. Van a hacer desaparecer el crimen, y la decisión que toma en los próximos 10 segundos enterrará un oscuro secreto durante 70 años. Para comprender por qué un general de 4 estrellas obstruiría la justicia, hay que estar de pie en la nieve de las Ardenas. En el invierno de 1944, fue el más frío en 30 años. La temperatura cayó a cero, congelando el aceite de los fusiles y volviendo negra la piel humana por la congelación. Pero el frío físico no era nada comparado con el terror psicológico que se había apoderado de las líneas estadounidenses. La batalla de las Ardenas no fue solo una ofensiva militar. Fue un descenso al caos primitivo. Los rumores se propagaban como un virus por las trincheras. Se hablaba de comandos alemanes que hablaban inglés, dirigidos por Otto Skorzeny, que vestían uniformes estadounidenses y degollaban soldados tras las líneas. Cada jeep era detenido. Cada soldado era interrogado. La paranoia era la táctica principal. Un joven GI que envolvía sus pies congelados en sacos de arpillera cerca de Bastogne no confiaba en nadie a quien no conociera personalmente. Las reglas de la guerra civilizada se habían desintegrado. La Convención de Ginebra parecía un cuento de hadas de otra guerra. Aquí en los bosques grises de Bélgica, la única ley era la supervivencia. El enemigo no era solo la Wehrmacht. Eran las SS, fanáticos ideológicos que habían demostrado que no darían cuartel. La corriente emocional entre las tropas estadounidenses era una rabia letal que hervía a fuego lento. Estaban cansados. Estaban congelados y buscaban una razón para dejar de tomar prisioneros. Y pronto la encontrarían. En Estados Unidos, la opinión pública se aferraba a una ilusión reconfortante. Creían que mientras los nazis eran monstruos bárbaros que masacraban inocentes, el GI estadounidense era un caballero de verde oliva. El relato era claro. Luchamos. Según las reglas, tratamos a los prisioneros con dignidad. Somos la brújula moral del mundo. Esta creencia se reforzaba con capellanes leyendo derechos en el frente y oficiales portando copias impecables del manual de campaña sobre las leyes de la guerra terrestre. El manual era específico: los prisioneros de guerra debían ser protegidos, alimentados y alojados. Ejecutar a un enemigo rendido era asesinato castigado con la muerte. Pero en la línea del frente, el manual era solo papel. La realidad era una bayoneta ensangrentada y un odio visceral. La ilusión de superioridad moral se mantenía, pero era frágil. Los soldados sabían que la diferencia entre una batalla y una masacre a menudo dependía simplemente de quién estuviera mirando. El mando estadounidense creía que podía controlar la violencia, que podía liberar los instintos asesinos de sus hombres y luego apagarlos como un interruptor cuando el enemigo levantara las manos. Estaban equivocados. El interruptor estaba roto y la ilusión de una guerra limpia
Estaba a punto de hacerse añicos por un solo acontecimiento horroroso que desencadenaría una reacción en cadena de venganza. El gatillo se apretó el 17 de diciembre de 1944, en un cruce nevado cerca de Malmedy, Bélgica. Exactamente a las 12:30 p.m., un convoy del 285.0 Batallón de Observación de Artillería de Campaña estadounidense se topó con los elementos de vanguardia del Kampfgruppe Peiper, una unidad Panzer de las SS, implacablemente eficiente. Los estadounidenses estaban superados en armamento y se rindieron. Fueron desarmados y conducidos a un campo al sur del cruce. Lo que ocurrió después es un hecho histórico incontrovertible. Los soldados de las SS abrieron fuego con ametralladoras y pistolas. Durante 10 minutos la nieve se volvió roja. Cuando cesaron los disparos, 84 prisioneros de guerra estadounidenses yacían muertos en el barro helado. Algunos murieron al instante, a otros se les acercaron y les dispararon en la cabeza a quemarropa mientras yacían heridos. Un puñado de supervivientes se hizo el muerto dejando que la sangre de sus compañeros se congelara sobre sus uniformes hasta el anochecer. Cuando por fin corrieron hacia el bosque y alcanzaron las líneas estadounidenses, su historia no se quedó en la sala de informes. Viajó por los cables del telégrafo y a través de los comedores con la velocidad de una descarga eléctrica. Malmedy. La palabra se convirtió en una maldición. No fue solo una tragedia. Fue un permiso. La orden tácita recorrió las filas del Tercer Ejército de Estados Unidos. Las SS no son soldados, son animales. Y los animales no reciben la protección de la ley. La represalia no ocurrió en el fragor de una emboscada. Fue una reacción calculada, fría y sistémica. El 1 de enero de 1945, 2 semanas después de Malmedy, la 11ª División Acorazada estadounidense estaba despejando el pueblo de Chenogne, a pocos kilómetros de Bastogne. El combate fue casa por casa, brutal e íntimo. Para la tarde los estadounidenses habían asegurado el pueblo y capturado a un grupo de soldados alemanes. Entre los prisioneros había aproximadamente 60 hombres de las Waffen-SS. Eran fácilmente identificables por sus uniformes de camuflaje y las insignias rúnicas en el cuello. Fueron desarmados. Fueron conducidos a un campo nevado detrás del pueblo. Aquello no fue un tiroteo caótico. Un ametrallador estadounidense instaló su trípode en el barro. La cinta de munición fue cargada con cuidado deliberado. Los testimonios de testigos presenciales describen una escena que reflejaba Malmedy a la inversa. Se dio la orden. La ametralladora rugió. Los 60 prisioneros alemanes fueron abatidos en oleadas. A los que sobrevivieron a la primera ráfaga se les remató con fusiles. Fue una ejecución masiva llevada a cabo por muchachos de Ohio, Texas y Nueva York. La masacre de Chenogne quedó consumada. La nieve cubrió los cuerpos, pero no pudo ocultar el hecho de que una unidad estadounidense entera acababa de cometer un crimen de guerra que rivalizaba con las peores atrocidades del enemigo. El ciclo de la venganza había completado su rotación. Los disparos cesaron, pero la burocracia del ejército siguió su curso. No se pueden ocultar 60 cadáveres para siempre. Los rumores llegaron a la retaguardia. El 2 de enero de 1945, la oficina del inspector general inició una investigación formal. No fue una simple consulta. Fue una investigación legal completa. Los investigadores actuaron con rapidez. En 48 horas habían reunido declaraciones juradas de civiles que habían observado desde sus ventanas. Tenían testimonios de otros oficiales estadounidenses que habían visto los cuerpos. El expediente creció hasta volverse voluminoso, lleno de pruebas irrefutables. Identificaba a la unidad la 11ª División Acorazada. Nombraba a los oficiales responsables. Detallaba los cargos que, según los artículos de guerra, conllevaban una pena obligatoria, la muerte en la horca. La investigación estableció que no se trataba solo de unos pocos soldados indisciplinados. Las implicaciones ascendían por toda la cadena de mando. Si el caso llegaba a juicio, no sería únicamente un proceso legal. Sería una catástrofe propagandística.
Entregaría a Joseph Goebbels un arma para movilizar al pueblo alemán. Los estadounidenses son los verdaderos asesinos. El expediente subió escalón por escalón, sello tras sello, hasta llegar a la máxima autoridad del sector. Aterrizó en el escritorio del comandante del Tercer Ejército el 4 de enero de 1945. La ilusión de la superioridad moral estaba atrapada dentro de aquella carpeta Manila, esperando ser abierta. La sala de piedra en Luxemburgo está en silencio salvo por el chasquido de los troncos en la chimenea. El mayor del inspector general observa el rostro del general Patton, esperando la explosión. Espera que Patton grite que exija el arresto de los oficiales, que imponga la disciplina por la que es tan famoso. Patton toma el expediente. Siente su peso. Le pregunta al mayor con una voz peligrosamente calmada, ¿cuál es la naturaleza de las acusaciones? El mayor responde, la muerte de prisioneros, mi general, la 11ª acorazada. Patton asiente lentamente. Camina hacia la chimenea. El resplandor anaranjado ilumina las profundas arrugas de su rostro. Mira el sello de alto secreto una última vez. Luego se vuelve hacia el mayor y pronuncia un veredicto que nunca aparecerá en ningún libro de leyes. No hay francotiradores en este ejército, dice Patton con una voz áspera como grava. Y no permitiré que mis hombres sean procesados por matar a los hijos de perra que mataron a nuestros muchachos. Con un gesto de muñeca arroja el expediente al fuego. El papel se curva al instante. Las páginas secas prenden volviéndose marrones, luego negras, y finalmente deshaciéndose en ceniza. Los nombres de los asesinos, los testimonios de los testigos, la justicia para los muertos, todo sube por la chimenea en una tenue estela de humo gris. Patton permanece allí observando cómo arde, retando al mayor a decir una sola palabra. El mayor queda paralizado. Es una criatura de reglas y reglamentos y acaba de ver al oficial de mayor rango en la sala cometer un delito grave. El silencio es ensordecedor. No hay gritos ni debate. La autoridad del general es absoluta. El mayor comprende que si habla su carrera habrá terminado. Si se marcha el crimen quedará enterrado. Saluda. Es un movimiento rígido mecánico. Patton no le devuelve el saludo de inmediato. Sigue observando cómo las últimas brasas del expediente se convierten en polvo. El mayor se da la vuelta y sale por la pesada puerta de roble, cerrándola suavemente tras de sí. Dentro de la sala, el ayudante de Patton se acerca al aparador para servirse una copa. Su mano tiembla ligeramente cuando el vaso choca contra el decantador. Sabe lo que acaba de presenciar. Sabe que fuera de esas paredes la guerra se libra por la democracia y el imperio de la ley. Pero dentro de esa habitación la ley ha sido suspendida. La atmósfera ha pasado de una tensión administrativa a un pacto conspirativo. Ya no son solo soldados. Son cómplices. El fuego sigue ardiendo indiferente a los secretos que acaba de consumir. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué George S. Patton, un hombre que una vez abofeteó a un soldado por cobardía, protegió a hombres que habían cometido asesinato? La causa raíz se encuentra en la comprensión que Patton tenía de la psicología del combate. No veía la guerra como una disputa legal, sino como una lucha tribal por la supervivencia. Patton sabía que la 11, a división acorazada, estaba a punto de ser arrojada de nuevo a la picadora de carne. Los necesitaba agresivos, los necesitaba letales. Creía que si sometía a consejo de guerra a sus oficiales por matar a miembros de las SS, quebraría el espíritu de la división. Les estaría diciendo a sus hombres que el ejército se preocupaba más por alemanes muertos que por estadounidenses vivos. Además, Patton sentía un odio profundo y visceral hacia las SS. Después de Malmedy, había deshumanizado al enemigo en su propia mente. Para él, las SS no eran soldados con derecho a protección. Eran perros de presa. En su cálculo, borrar la masacre de Chenogne no era un crimen. Era un acto necesario de mando. Priorizó la moral de sus soldados vivos sobre el concepto abstracto de la justicia internacional. Fue una decisión táctica tomada con una venda moral sobre los ojos. Las consecuencias sobre el terreno fueron inmediatas y tangibles.
Los oficiales de la 11ª División acorazada no fueron arrestados. Ningún policía militar apareció para llevarse a los hombres esposados. La investigación simplemente se evaporó. Los soldados regresaron a sus tanques, revisaron las recámaras, cargaron los proyectiles y avanzaron de nuevo hacia las líneas alemanas. Pero el mensaje había sido enviado con total claridad. El rumor se extendió por las filas, el viejo nos respalda. La inhibición contra matar prisioneros desapareció. Durante el resto de la campaña, los combates en el sector de la 11ª acorazada fueron especialmente salvajes. Si los alemanes se rendían a menudo, se les decía que siguieran corriendo. El resultado táctico fue una eficiencia brutal. La división luchó con un filo desesperado y temerario sabiendo que era intocable. Pero el resultado moral fue corrosivo. Jóvenes que habían llegado a Europa para ser liberadores recibieron permiso para ser verdugos. La mancha de Chenogne no se borró. Simplemente se asentó profundamente en el tejido de la unidad. Un vínculo oscuro compartido por hombres que sabían que se habían salido con la suya en un asesinato porque su general había encendido la cerilla. La historia la escriben los vencedores. Y durante décadas los libros de historia reflejaron el fuego de Patton. La masacre de Malmedy se convirtió en uno de los episodios más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Fue juzgada en los procesos de Dachau. El comandante de las SS, Joachim Peiper, se convirtió en el villano del relato. Pero la masacre de Chenogne desapareció. Se transformó en una historia fantasma susurrada por veteranos en reuniones, pero nunca mencionada en público. No hubo juicios, no hubo ahorcamientos. La 11ª División acorazada pasó a la historia como heroína de las Ardenas. Su oscuro secreto quedó enterrado en las cenizas de aquella chimenea en Luxemburgo. Esto estableció un precedente peligroso de justicia del vencedor. Demostró que los crímenes de guerra solo se procesan cuando se pierde. Si ganas, y si tu general es lo bastante poderoso, el asesinato se convierte en una nota al pie. No fue hasta décadas después cuando los archivos clasificados finalmente se abrieron, y los viejos comenzaron a hablar antes de morir, que la verdad completa de lo que Patton quemó empezó a salir a la luz. Las consecuencias estratégicas fueron una mancha permanente en el legado de la llamada Guerra Justa. Un recordatorio de que la línea entre héroe y villano a menudo se traza con cenizas. Nos gusta recordar a George S. Patton como el caballero de armadura brillante, el hombre que atravesó Francia para salvar al mundo libre. Pero la verdad es más compleja. Patton era un guerrero, y los guerreros no son jueces. Aquella fría mañana de enero tomó una decisión entre la ley y sus hombres, y eligió a sus hombres. Salvó a los soldados de la 11, acorazada de la horca, pero no pudo salvarlos de sus recuerdos. El fuego en su despacho destruyó el papel, pero no pudo quemar de la mente de los tiradores la imagen de aquellos 60 hombres muriendo en la nieve. Al mirar hoy las filas de cruces blancas en los cementerios estadounidenses de Europa, debemos recordar que la guerra no es una lucha limpia entre el bien y el mal. Es un descenso a la locura donde incluso los mejores hombres pueden hacer las peores cosas. El fuego de Patton no purificó la guerra, solo ocultó el costo. Y a veces la verdad más dura de todas es que los héroes que veneramos también son los hombres que sostienen el encendedor.